Oye, ¿te has puesto a pensar que la Biblia no condena la lana, sino la flojera? Esa idea de que ser próspero es pecado, es la mamada más grande que te han contado. Es increíble que millones anden en la miseria, no por designio divino, sino porque les da flojera echarle ganas. ¿A poco no te suena a cuento chino? Desde chiquitos nos llenan la cabeza con que la riqueza es la raíz de todos los males, o que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Eso te genera culpa y te frena. La verdad es que las Escrituras no condenan la riqueza en sí, sino la gandalla, la avaricia y la falta de visión. La prosperidad es el resultado del trabajo duro, del esfuerzo constante y de saber administrar lo que se tiene. Piénsale, ¿cuántas veces te has echado a la friega, pero te rajas antes de ver resultados? ¿Cuántos proyectos has dejado a medio camino porque creíste que Dios no te ayudaba, cuando lo que te faltaba era echarle más coco? Esa mediocridad mantiene a millones en la pobreza. Muchos creen que la oración lo resuelve todo, pero la oración sin acción es puro deseo. Las Escrituras dicen que quien siembra con empeño, cosecha a manos llenas. Yo lo viví en carne propia. De joven, después de dejar la escuela, me la pasaba de changarro en changarro, cambiando llantas, lubricando coches, limpiando mugre en fábricas. Era una fregada. Me preguntaba si ese era mi destino. Me faltaban metas, rumbo. Si hubiera seguido con esa mentalidad, seguramente seguiría en la lona. El problema no era el trabajo, sino mi propia percepción. Las Escrituras dicen que la mano diligente enriquece, pero yo no entendía que la riqueza no solo es material, es también mental. Muchos confunden humildad con mediocridad. Humildad es reconocer que todo viene de Dios, pero mediocridad es conformarse con poco por creer que está mal querer más. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por desear una vida mejor? Ese pensamiento te limita. Es como si cargar dinero fuera pecado, cuando en realidad te da alas. La gente buena, al prosperar, tiene más para ayudar, más para servir, más impacto positivo. La ciencia lo confirma. Estudios demuestran que la gente trabajadora y disciplinada, aunque no sea la más talentosa, a largo plazo, le gana a las demás. Es la ley de la siembra y la cosecha. No es el talento nato, sino la perseverancia diaria. Y aunque la mayoría se rinde antes de la cosecha, los que perseveran alcanzan una abundancia que muchos consideran inalcanzable. Recuerdo mi época en los bomberos de Toronto. Un trabajo estable, seguro, lo que muchos considerarían un regalo de Dios. Pero sentía un vacío, una sensación de que algo me faltaba. Fue entonces que leí Piense y hágase rico, y todo cambió. Vi que la Biblia y el libro no se contradecían, sino que se complementaban. El mensaje era claro. La fe exige acción, y la riqueza es fruto de la persistencia. Entiende que la prosperidad no es casualidad, es intencional. Las Escrituras no critican a quien acumula riqueza con justicia, al contrario, elogian la sabiduría de administrar y multiplicar los dones recibidos. El error está en enterrar el talento, en no actuar, en vivir como si desear más fuera un pecado. Quizás lo hayas hecho sin darte cuenta, guardando sueños en un cajón, porque alguien te dijo que Dios no aprueba tu ambición. Pregúntate, ¿acaso el Creador te dio la capacidad de pensar, soñar y crear para que vivas con lo mínimo? La riqueza no es solo material, es espiritual, emocional y mental. La riqueza material, sin embargo, es parte fundamental porque te da más oportunidades. La escasez, en cambio, limita, aprisiona y ahoga. Las Escrituras no condenan la abundancia, sino la flojera, la falta de empeño, el miedo paralizante. Y quizá ese sea el peor pecado contra ti mismo, enterrar tu potencial, ese don de Dios que debes desarrollar. La riqueza y la perseverancia son inseparables. No hay cosecha sin siembra, no hay abundancia sin movimiento. Si te rendiste antes de tiempo, no fue Dios quien te abandonó, fuiste tú quien abandonó la cosecha. Las Escrituras lo dicen, la mano diligente enriquece. ¿Qué decides ahora? ¿Cuántos sueños se quedaron en el camino solo porque creíste que no tenías suficiente talento? La mayoría se rinde,
no por falta de habilidad, sino por falta de perseverancia. El mundo está lleno de talentos que no llegaron a nada, mientras que otros, sin dones excepcionales, llegaron muy lejos porque se negaron a darse por vencidos. El talento abre puertas, pero la perseverancia te mantiene dentro. Las estadísticas dicen que el 92% de la gente abandona sus propósitos de año nuevo antes de 3 meses. Solo el 8% sigue adelante. ¿Y sabes qué diferencia a ese pequeño porcentaje? No es la inteligencia, ni un don sobrenatural. Es simplemente la decisión de seguir cuando los demás se rinden. La perseverancia transforma lo imposible en posible. Thomas Edison fracasó más de 1000 veces antes de inventar el foco. 1000 veces. Imagina si se hubiera rendido en el intento 999. El mundo seguiría en la oscuridad. Eso es perseverancia. Seguir creyendo aunque parezca que nada pasa. La cosecha no llega el mismo día de la siembra. Lo sé por experiencia. Cuando decidí abrir mi negocio de limpieza, no tenía estudios, ni experiencia, ni fe en el éxito. Muchos se burlaron. Algunos dijeron que era un iluso, pero me aferré a una idea. Si seguía moviéndome, los resultados llegarían. Y llegaron. En menos de un año, esa empresa me generó más de $100,000, una cantidad inimaginable para alguien que había abandonado sus estudios y no tenía perspectivas. Pero ¿te das cuenta de lo fácil que es convencerte de rendirte? ¿Cuántas veces empezaste algo, pero la primera dificultad te hizo tirar la toalla? Quizás iniciaste un negocio y no tuviste clientes los primeros meses. Tal vez empezaste a ahorrar y un imprevisto te hizo gastar todo. Quizás intentaste mejorar tu espiritualidad, pero la rutina te regresó a los viejos hábitos. La cuestión es que la mayoría se rinde muy pronto. La perseverancia es seguir aunque no veas progreso, porque entiendes que la cosecha es inevitable para quien no abandona la siembra. Las Escrituras lo dicen en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Eso es perseverancia, sembrar, regar y cuidar, aunque el campo parezca árido. Creer que la cosecha llegará a su tiempo y que tu papel es no abandonar el proceso. Mirando hacia atrás, veo que la diferencia entre el joven sin futuro que trabajaba en trabajos temporales y el hombre que construyó un imperio de conocimiento y desarrollo personal fue precisamente esa, la decisión de no rendirme. Pude haberme quedado en los bomberos, seguro, estable, pero vacío. Pude haber abandonado mi empresa cuando surgieron las primeras dificultades. Pero cada vez que me mantuve firme, me di cuenta de que la perseverancia se convierte en una fuerza invisible, casi espiritual, que pone al universo a trabajar a tu favor. Si quieres cambiar tu vida, entiende, el talento solo es el punto de partida, nunca la garantía de llegar. Tu destino se define por tu disposición a seguir adelante cuando todos a tu alrededor se han detenido. La perseverancia es la fe en acción, el combustible que transforma los sueños en realidad. Y cada vez que perseveras, aunque no veas resultados inmediatos, construyes no solo riqueza, sino también carácter. Muchos dicen que no quieren ser ricos, solo tener lo suficiente para vivir. Pero en el fondo hay miedo. Miedo al fracaso, miedo a no merecer, miedo al qué dirán. El dinero para muchos no es solo un número, es un espejo que refleja tus creencias más profundas. ¿Cuántas veces te has sentido incómodo al pedir un aumento? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir porque la posibilidad de perder parecía más aterradora que la de ganar? Ese miedo es una prisión invisible que mantiene a millones en la mediocridad. Sentí ese miedo al decidir dejar los bomberos de Toronto. Tenía un trabajo seguro, una rutina estable, y muchos decían que era una locura dejarlo todo. Lo que más escuchaba era, ¿y si no funciona? Y por dentro, yo mismo me lo preguntaba. El miedo me paralizaba, porque era como si estuviera a punto de dejarlo seguro para perseguir algo sin garantías. Pero entonces me di cuenta, la seguridad también puede ser una prisión. La estabilidad era, al mismo tiempo, la cadena que me impedía crecer. Estudios demuestran que las personas con miedo a manejar dinero
tienen un 80% más de probabilidades de vivir endeudadas, porque al temer al dinero evitas aprender sobre él. Aplazas decisiones, cierras los ojos a los números y, por lo tanto, entras en un círculo vicioso de desorden y escasez. ¿Te has dado cuenta cómo algunas personas evitan abrir sus cuentas bancarias o miran sus deudas? Es como si ignorar el problema lo resolviera. Pero eso solo es miedo disfrazado de protección. El miedo se manifiesta de otras formas. ¿Cuántos han pensado, si me enriquezco, perderé mis amigos, mi familia me criticará, la gente me envidiará? Esa mentalidad crea una resistencia inconsciente a la prosperidad. La persona quiere mejorar, pero en el fondo se resiste porque cree que tendrá que pagar un precio muy alto en relaciones y aprobación social. El resultado es una lucha interna constante. Una parte quiere prosperar, la otra sabotea. Recuerdo claramente cuando recibí mi primer gran pago. Fue una sensación de victoria, pero al mismo tiempo un peso cayó sobre mí. Me pregunté, ¿merezco esto? La gente me juzgará. Y en ese instante me di cuenta de que no era el dinero lo que me daba miedo, sino las creencias que tenía sobre él. El dinero no tiene personalidad, no es bueno ni malo, solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, con más dinero serás más generoso. Si eres responsable, con más dinero serás más responsable. Pero si tienes miedo, inseguridad y culpa, el dinero solo intensificará esos sentimientos. Las Escrituras dicen en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo nunca formó parte del plan para tu vida. El miedo se aprende, se instala con el tiempo y se puede desaprender cuando decides reemplazarlo por fe y acción. La perseverancia es el antídoto contra ese miedo, porque cuando insistes, aunque estés inseguro, te pruebas a ti mismo que eres más grande que lo que te asusta. Si te pones a pensar, todo lo que hoy te parece natural, alguna vez te dio miedo. Andar en bicicleta, manejar un auto, hablar en público. Al principio parecía imposible, pero cuando enfrentaste el miedo y practicaste, aquello que te paralizaba se convirtió en parte de tu vida. Con el dinero es exactamente igual. Solo se vuelve ligero y natural cuando lo enfrentas, aprendes a manejarlo y decides que no dejarás que el miedo dicte tus decisiones. Ese es el punto. El miedo al dinero mantiene a la gente estancada, pero la valentía de enfrentarlo abre puertas que parecían cerradas. Lo viví cuando decidí dejar la seguridad para crear algo nuevo. Fue aterrador al principio, pero liberador después. El miedo siempre estará presente, pero no tienes que dejar que te maneje. Tu papel es solo recordar que estás saliendo de tu zona de confort. El resto depende de tu fe, de tu perseverancia y de tu disposición a asumir que la abundancia no es pecado. Es un derecho y una responsabilidad. Las Escrituras dicen, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Esa frase resume una verdad poderosa. La riqueza no solo es una bendición, también es una prueba de carácter. El dinero no transforma a nadie, solo amplifica lo que ya está dentro de cada persona. Si alguien es generoso, con más recursos será aún más generoso. Pero si alguien es avaricioso, egoísta o imprudente, el dinero solo multiplicará esos rasgos. Por eso tantas personas hacen fortunas y luego las pierden, no por falta de capacidad para ganar, sino por falta de sabiduría para administrar. Piensa en Mike Tyson, por ejemplo. Fue uno de los mejores boxeadores del mundo. Llegó a acumular cientos de millones de dólares, pero al no entender cómo administrarlos, al no tener disciplina y perseverancia para aprender, terminó en la quiebra. El talento lo llevó a la cima, pero su carácter no se mantuvo al mismo nivel. Eso demuestra que no es cuánto ganas lo que determina tu vida, sino cómo manejas lo que ganas. Recuerdo vívidamente el momento en que recibí mi primer gran pago. Hasta ese día, estaba acostumbrado a vivir con sueldos bajos, trabajos temporales y empleos en los que solo sobrevivía. De repente, tenía en mis manos una cantidad que podía cambiar mi realidad por completo.
Y fue en ese instante que entendí que el verdadero desafío no era conseguir el dinero, sino qué haría con él a partir de entonces. Podría haber gastado todo en lujos, como muchos hacen, tratando de impresionar a otros o compensar años de escasez. Pero me hice una pregunta que cambió mi rumbo. ¿Qué dirá esta decisión sobre mí dentro de 10 años? Ese es el tipo de reflexión que exige la riqueza. Te pone un espejo frente a ti y te pregunta, ¿quién eres realmente? ¿Cuántas personas han ganado la lotería y pocos años después vuelven a estar endeudadas, a veces peor que antes? Eso no pasa porque sean desafortunadas, sino porque no estaban preparadas emocional y mentalmente para manejar la abundancia. La riqueza es una prueba diaria de disciplina, de visión y de propósito. La ciencia también lo confirma. Estudios muestran que las personas que reciben grandes cantidades inesperadas, como herencias o premios de lotería, tienen muchas más probabilidades de perderlo todo en menos de 5 años, a menos que hayan desarrollado una mentalidad de responsabilidad financiera. Eso prueba que no es el dinero lo que trae prosperidad, sino la forma en que piensas y actúas ante él. Cuando las Escrituras hablan de multiplicar talentos, están enseñando precisamente ese principio. No basta con recibir, hay que administrar, hacer crecer, generar impacto positivo. El siervo que enterró el talento fue condenado no porque perdiera dinero, sino porque no tuvo el valor de asumir la responsabilidad de multiplicarlo. Eso significa que la omisión también es un error, y tan grave como el despilfarro. Aprendí que la riqueza exige decisiones conscientes todos los días. Cada decisión financiera es, en realidad, una decisión de carácter. Puedes gastar todo para mostrar una vida que no es la tuya, o puedes usar los recursos para construir algo duradero, que sirva no solo a ti, sino a las personas a tu alrededor. Esa es la verdadera responsabilidad. Entender que la prosperidad no solo se trata de acumular, sino de cómo usas lo que has recibido. Al final, la riqueza es una prueba que todos quieren pasar, pero pocos están dispuestos a prepararse para enfrentarla, porque exige disciplina, exige perseverancia, exige humildad para aprender y valentía para aplicar. Y quien no entiende eso puede incluso llegar a grandes riquezas, pero no podrá sostener la abundancia. El dinero no cambia a nadie, solo revela la verdad que ya estaba escondida. La pregunta es, ¿qué revelaría la riqueza sobre ti? ¿Sabías que alrededor del 95% de los pensamientos que tenemos hoy son exactamente los mismos que tuvimos ayer? Eso significa que si no cambias tu forma de pensar, seguirás recreando la misma realidad todos los días, como si estuvieras atrapado en un círculo vicioso. La mayoría de la gente no se da cuenta de que vive en piloto automático, repitiendo patrones, comportamientos y creencias que heredó de la infancia, de la familia o de la sociedad. Y es precisamente por eso que, aunque deseen resultados diferentes, siguen en el mismo lugar. Recuerdo claramente cuando leí Piense y hágase rico por primera vez. Esas páginas me impactaron como nunca antes. Fue como si una cortina se hubiera quitado de mis ojos. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que las Escrituras ya decían lo mismo desde hace siglos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cambio externo comienza siempre desde adentro, y la riqueza solo puede aparecer cuando la mentalidad se expande para aceptarla. Hasta ese momento, yo tenía una imagen de fracaso. Creía que mi destino era sobrevivir con trabajos mediocres. Pero ese libro me mostró que podía reprogramar mis pensamientos, y eso es exactamente lo que comenzó a suceder. La ciencia confirma esta realidad. Estudios sobre neuroplasticidad muestran que el cerebro tiene la capacidad de remodelarse a lo largo de la vida, creando nuevas conexiones neuronales a partir de pensamientos repetidos y nuevos hábitos. Eso quiere decir que, así como una vereda en un campo se marca más cada vez que se pasa por ella, tu cerebro también refuerza los caminos de pensamiento que más utilizas. Si pasas los días repitiendo, no puedo, no es para mí, nunca tendré suficiente dinero, tu mente crea un terreno fértil para la escasez,
Pero si insistes en afirmar, soy digno de la abundancia, soy capaz de prosperar, tengo disciplina y perseverancia, tu mente comienza a ajustarse a esa nueva identidad. ¿Quieres un ejercicio simple y práctico? Durante los próximos 7 días, todas las mañanas, repite en voz alta: soy digno de la abundancia que Dios ha preparado para mí. Díselo mirándote al espejo, aunque al principio te parezca extraño o falso. Lo que estás haciendo en realidad es crear una nueva conexión neuronal, debilitando la vieja voz que decía lo contrario. Yo mismo he experimentado este tipo de práctica y puedo asegurar que con el tiempo la mente se alinea con las palabras. Y cuando la mente cambia, las actitudes cambian y los resultados inevitablemente aparecen. Mucha gente cree que el éxito está reservado solo para los más inteligentes, para los que tienen suerte o nacieron en familias privilegiadas. Pero la verdad es que todos tienen la capacidad de renovar sus pensamientos. La diferencia está en quien decide asumir ese proceso diariamente. Cultivar el éxito es como cuidar un jardín. Elimina las malas hierbas de los pensamientos negativos y siembra semillas de prosperidad, nutriéndolas diariamente hasta que florezcan. Entiendo que ya has intentado cambiar, pero has vuelto a los viejos patrones. La mente busca lo familiar, aunque sea doloroso. Sin embargo, cada esfuerzo, cada afirmación de tu verdadera identidad debilita ese círculo vicioso. Es como fortalecer un músculo. Al principio causa incomodidad, pero la constancia lo fortalece. La perseverancia en transformar tu mentalidad es la clave para la abundancia, distinguiendo a quienes prosperan de quienes permanecen en la escasez. El secreto no está solo en acumular conocimiento, sino en remodelar tu pensamiento. Soñar con una vida mejor no basta. Alinea diariamente tus pensamientos con esa visión. La sabiduría ancestral y la ciencia convergen en este punto, y mi experiencia comprueba que al cambiar tu mente, el mundo a tu alrededor se transforma. Conocí a un hombre con innumerables dificultades. Vivía en una comunidad pobre, rodeado de limitaciones, sin oportunidades visibles. Pero poseía algo invisible, una visión inquebrantable de su futuro. Ese hombre era Andrew Carnegie, que se convirtió en uno de los mayores magnates y benefactores de la historia. Desde chamaco, trabajando en una textil, con jornadas larguísimas y un sueldo de llorar, este güey, Carnegie, ya traía la idea clavada en la cabeza. Iba a llegar lejos. Ni la incertidumbre ni la bronca lo hicieron cambiar de parecer. Lo más chido es que no solo hizo una lana impresionante, sino que demostró que la mente es más poderosa que cualquier cosa. Para él, la riqueza no era solo billete, era una forma de pensar, una actitud. Por eso le encargó a Napoleon Hill que estudiara a los más exitosos y ¡zas! Piense y hágase rico. Un libro que cambió la vida a millones. Una visión chingona, con fe y disciplina. Transforma vidas y hasta deja huella en las generaciones que vienen. Carnegie entendió algo que pocos cachan. Aunque la vida te tire piedras, lo que hay adentro, tu mentalidad, te abre un mundo de posibilidades. En vez de quedarse atascado en los problemas, él se enfocaba en la abundancia. Veía oportunidades donde otros solo veían escasez, y así atraía gente y cosas increíbles. La ley de la vida es sencilla. Atraemos lo que más pensamos. Lo he visto 1000 veces. Gente común y corriente, sin un 5, construyendo imperios, solo porque tenían una meta clara y le echaban ganas. La diferencia entre un soñador y quien logra sus sueños está en la terquedad, en esa fuerza de voluntad para mantener la mente fija en el objetivo, aunque se le atraviesen 1000 obstáculos. La visión viene antes que la conquista, siempre. Una imagen nítida de lo que quieres es como un imán, atrae recursos, ideas, gente que te ayuda a hacerlo realidad. Carnegie lo comprobó. El entorno es lo de menos. Lo que importa es lo que tú decides ver en ti mismo. Lo que parecía imposible para ese joven de la fábrica se volvió inevitable porque eligió alimentar una visión de éxito, y esa visión lo llevó hasta que el imposible se le rindió. La abundancia no llega de casualidad, nace de una visión clara, sostenida por la fe
y la disciplina diaria de renovar tus pensamientos, tus creencias. Cuando entiendes que tu realidad es un reflejo de tu interior, tomas el control, diriges tu energía a lo que quieres manifestar. Gracias por llegar hasta aquí. Ya está listo el siguiente video para que sigas en este camino de crecimiento personal. Dale play y sigue avanzando siendo un poquito mejor que hoy. Nos vemos allá.